Hoy pues queremos presentaros este próximo evento deportivo en nuestro municipio, y antes de dar pues más detalles del mismo, pues yo quiero agradecer, como no podía ser de otra manera, la asistencia aquí del presidente de la Federación Extremeña de Karate, a Daniel Timón, así también como a Isidoro, que es el responsable del club, ¿no? Con posiblemente la ficha federativa pues más, el club con mayor número de fichas federativas que tiene el norte de la provincia de Cáceres, y para nosotros precisamente pues el agradecimiento, ¿no?, al estímulo, a su trabajo durante tantos y tantísimos años vinculado al deporte y de manera especial al karate. También, por lo tanto, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en el lago Alonso Vega de nuestro municipio. Por lo tanto, en nuestro espacio natural de verano más importante que tenemos, se va a desarrollar allí el primer campeonato de Extremadura de karate playa, y por lo tanto esto es una nueva oportunidad para que todos aquellos amantes del deporte, pero sobre todo amantes también del espacio natural, y también pues para tratar de sofocar las altas temperaturas a lo largo, ¿no?, pues de toda esta jornada del sábado 6 de julio, como decía, en el lago de nuestro municipio de Jaraíz de la Vera, a partir de las 9 de la mañana, pues se desarrollará el primer campeonato de karate playa, que hemos visto también como en las playas del litoral pues ya se han celebrado hasta el segundo campeonato de España, y nosotros precisamente en esa apuesta fuerte y decidida por seguir potenciando el deporte en nuestro municipio con la ayuda y la colaboración de la Federación Extremeña de Karate, pues nos hemos tirado un poco a la piscina, nos hemos tirado, mejor dicho, al lago, para tratar de explorar esta nueva idea en torno al deporte, en torno al karate. Y yo, sin más dilación, pues pasarle la palabra a Daniel Timón, al presidente de la Federación Extremeña de Karate, para que sean ellos quienes puedan explicar pues de manera más operativa cómo se va a desarrollar este próximo campeonato. En este caso, Jaraíz vuelve a ser pionero en acoger actividades de la Federación Extremeña. Ya lo fue hace unos años, cuando tuvimos aquí durante 3 años consecutivos campeonatos de España de karate. En esta ocasión es un campeonato de Extremadura, pero algo muy novedoso. La Real Federación Española de Karate hizo el año pasado el primer campeonato de España de karate playa. Normalmente el karate se practica en pabellones polideportivos, y el presidente de la Federación Española tuvo la idea de hacer a modo de prueba el primer campeonato de España de karate playa. Se hizo en el Mar Menor, en Murcia. Este año se ha hecho en Torremolinos, y nosotros vamos a poner en práctica esta idea de hacer karate en la playa, porque aunque no tenemos playa de litoral, tenemos playa de interior. De hecho, Extremadura es la comunidad autónoma con más kilómetros cuadrados de playa de interior. La cuestión es que este sábado se va a poner en práctica esta nueva forma de hacer karate en playa. La intención es que la Federación Española se dé cuenta que Extremadura también tiene playa, aunque sea de interior, y que en breve podamos tener aquí en nuestra tierra, en nuestra Extremadura, un campeonato de España de karate playa. Va a ser un espectáculo, desde luego, porque en el momento en que cambias el sitio habitual donde se practica nuestro deporte, que es un tatami, que es una superficie a la que están acostumbrados a trabajar y a entrenar a los deportistas, y los ponemos sobre la arena, que es algo que se mueve, que cambia la superficie con el contacto de las pisadas, que si todo sale bien va a ser el primer campeonato de Extremadura de karate playa y un gran éxito, entre comillas, del karate al poner en práctica esta nueva modalidad. Sé que Isidoro, evidentemente, ese club de la localidad va a ser el club que más deportistas aporte, junto seguramente con el club de Plasencia. No es la mejor fecha porque, bueno, hace bastante calor, algunos clubes ya dejan de entrenar, pero es la fecha que teníamos, y pasemos una agradable mañana. Por mi parte, lo que tengo que decir. Sí, yo en primer lugar buenos días a todos, y por supuesto agradecer como siempre al Ayuntamiento la colaboración para el karate y por supuesto a mi federación, y deciros que es verdad, que es la primera vez. Nosotros ya llevamos 15 días entrenando en el campo del fútbol, en la zona de la arena del voleibol, y la dificultad es tremenda, ya se lo he dicho a Daniel, creo que los árbitros van a tener que tener un poquito de consideración de bastantes desequilibrios,
más lento el trabajo del kata, en fin, varias cositas dentro de ello. El Club Karate Jaraíz participa con más de 30 alumnos, igual como ha dicho Daniel, junto con Plasencia somos de los que más aportamos al campeonato. Y bueno, vamos a ver esta novedad. Ellos, los críos y los niños y los mayores están muy ilusionados, porque claro, es algo para ellos nuevo, que no habían probado y que, bueno, y que además eso, tienen allí al lado, es lo primero que dicen, cuando termina el campeonato nos podemos bañar, digo, hombre, claro, pero con vuestros padres al lado, y nada más. En las últimas reuniones que estamos tratando de tener para impulsar nuestra candidatura a ser la Villa Europea del Deporte para el año 2026, estamos trabajando intensamente para calendarizar todo tipo de actividades y todo el trabajo previo desde el mes de septiembre hasta muy posiblemente el mes de marzo, donde tengamos ya la visita de los evaluadores por parte de la Comisión Europea, por lo tanto por parte de la Asociación de ACES, y precisamente cuando nosotros les hemos comentado este tipo de actividades y estas actividades en concretas, les ha gustado mucho en el impulso precisamente de nuestra candidatura a optar a ser Villa Europea del Deporte 2026, que seguro que sin lugar a dudas y gracias a vuestra ayuda, a vuestra colaboración, conseguiremos con la ayuda de todos.